¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Enclavado entre los ríos Orinoco y Meta, Puerto Carreño es un hermoso territorio colombiano que presenta retos particulares para la labor pastoral de la iglesia. Uno de ellos es el aislamiento de esta región y la diversidad cultural. En marzo del 2023, Su Santidad el Papa Francisco nombró a Monseñor Álvaro Mon Pérez, vicario apostólico de esta área. Para mí es un gusto darle hoy la bienvenida a nuestro programa a Monseñor Mon Pérez. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Para mí también es muy emocionante poder compartir con ustedes la experiencia de vida apostólica que celebramos allá en Puerto Carreño. Muy bien, Su Excelencia. Si nos pudiera describir un poco Puerto Carreño, me imagino que debe ser nunca he tenido la fortuna de estar en esa parte en Colombia, pero me imagino que debe ser un paisaje muy hermoso, muy verde, de mucha vegetación, estando entre estos dos ríos. Descríbanos un poco ese territorio. Bueno, Puerto Carreño, pues el encanto que tiene, por supuesto, son los ríos, porque se unen no solamente el Orinoco y el Meta, sino también otro río que se llama Vita. Este río Vita tiene un don especial y es que no recibe ninguna agua contaminada en su trayecto y por eso permanece muy natural. No tiene, sí, digamos, de ciudades que reciba agua contaminada como sucede con otros ríos. En cambio, este río no. En su trayecto es toda sabana, es campo y no le llega sino pues aguas limpias. Entonces es un encanto para turistas y para muchas personas. Puerto Carreño no tiene mucha selva como otros pueblos más hacia el sur, como es Guainía o Amazonas, sino es más bien sabana. Es decir, hay muchas extensiones de tierra, pero que la vegetación es pequeña, bajita. Porque, no sé, la tierra es como muy árida, como ácida. Dicen que no se ven árboles frondosos como otros, no. Lo que es en Puerto Carreño. En la medida que va subiendo como digamos, a la orilla del río Meta, en la medida que va avanzando como hacia la parte alta, la tierra se va volviendo más fértil. Y entonces va cambiando la vegetación. Entonces, el vicariato corresponde a varios municipios, bueno, no son muchos, son 4 municipios, pero los municipios que quedan en la parte ya más alta del río Meta, como es Santa Rosalía y Primavera, es un lugar ya es más fértil la tierra, pero Puerto Carreño no. Ahora, Su Excelencia, es un vicariato, es decir, no es una diócesis, precisamente porque todavía se necesita un trabajo de misión, de primera evangelización. Sí, Jonás, esa es la tarea. Ahí un porcentaje, más o menos 40% de la gente son nativos indígenas y ellos pues no tienen aún como la característica de colaborar para las labores de la iglesia. Y por eso la iglesia ya no es autosuficiente. Debe buscar recursos de otros lados. La Santa Sede colabora con un aporte. Por otra parte, pues otras diócesis de Colombia mismo, en este caso la arquidiócesis de Manizales, y bueno, la provincia de Manizales nos aporta también con sacerdotes que nos ayudan y también económicamente. Ahora, es interesante, Su Excelencia, porque pues Colombia es un país muy católico y ya por siglos. ¿Cómo es que sucede que una región como esta todavía no ha tenido ese desarrollo de la Iglesia Católica? Pues yo creo que es como por la misma naturaleza, por digamos, las adversidades que tiene, porque
Es que es realmente unas extensiones muy largas y donde uno cuando va de viaje, por decir, pasan horas donde no encuentra uno ni una casa, ni una familia, sino sabana. Y entonces los primeros misioneros que intentaron llegar a esos lugares casi fallecían, se quedaban. Esa fue la experiencia, así lo narra la historia, de que varios sacerdotes, entre ellos jesuitas, y unos, bueno, se iban por el río, vamos a evangelizar porque habían indígenas, grupos humanos, vamos a buscar la forma, y varios de ellos no regresaban. Y eso hace que, pues, es un lugar muy difícil el acceso. Si no es por río o por tierra, pero en épocas de verano, es muy difícil la comunicación, y sobre todo porque no se encuentra, pues, apoyo, decir, bueno, llegamos a una carreteras y todo esto está muy limitado, entonces. Está muy limitado, y por eso es, creo que la principal razón por la que está así, pero pues también a veces descuido del gobierno que no apoya mucho esa no ha hecho mayor desarrollo. Ahora, en esta área, ya lo ha mencionado usted, hay muchos grupos indígenas, hay grupos étnicos diversos. Sí. ¿Usted trabaja con estos grupos? Sí. ¿La iglesia está haciendo labor de evangelización con estos grupos? Sí, pero como una evangelización no tanto desde la predicación o el culto, sino más bien de una asistencia, una ayuda y de un acompañamiento, y en especial la educación. Y tanto el Vicariato de Puerto Gaitán, que toma parte del Bichada, y Puerto Carreño, tenemos un contrato con el Estado. El Estado nos da un dinero que nosotros lo administremos en la educación de las escuelas étnicas. Entonces la iglesia está ahí al frente, procurando que ese dinero que llega sea bien distribuido, que se elijan los profesores más idóneos, que sea, digamos, una educación en lo que más podamos de calidad, a pesar de las dificultades. Porque en algunos momentos el mismo clima no permite, por ejemplo, que los estudiantes lleguen a su lugar de estudio. A la escuela. Sí. Y por las lluvias y se dificulta el transporte. Exactamente. Y entonces eso hace que la compañía que hacemos no es, vamos a catequizar, escasamente de vez en cuando celebramos algunos bautismos. Además, el gobierno insiste mucho en que se deben respetar sus creencias, su idiosincrasia, que no se le vaya a imponer, y eso nos toca firmar en contrato y colocar de que nosotros hacemos un trabajo de educación y que la evangelización es de una manera muy, como diríamos, discreta. Ahora, ¿cuáles son estos grupos, monseñor? Bueno, así hay unos, los más numerosos se llaman sicuani. Ok. O ajivos. Y tienen su propia lengua, sus propias tradiciones. Sí. Tienen sus propias tradiciones. Ellos, diríamos, en el aspecto religioso, pues se unen a casi la gran mayoría de los pueblos étnicos, su gran amor a la naturaleza, a la luna, los astros, bueno, la Pachamama, etc. Y ellos, casi todos, piden el bautismo de los niños por la Iglesia Católica, pero ahí no más. No asisten casi a la iglesia, no, muy escasamente algunos hacen los otros sacramentos de iniciación cristiana, no hay matrimonios católicos, no, pero el bautismo sí. Y nosotros pues no lo negamos, porque de todas maneras ellos piden que se les bautice sus niños. Y uno pues... Claro, pues es una manera de que la gracia entre y ya después el Espíritu Santo hará su labor. Sí. Pero bueno,
Es muy interesante esto que nos comenta Su Excelencia. Y para usted, como un sacerdote, obispo ya, pero un sacerdote, un pastor de almas, ¿es frustrante el que no pueda hablar del Evangelio, el que no pueda celebrar la Eucaristía con más gente, todo esto? ¿O siente que es en este momento del proceso de evangelización, esto es lo que le toca a usted hacer? Pues a mí personalmente no es tan frustrante, gracias a la experiencia que tuve en Bolivia trabajando también con comunidades indígenas, donde cuando uno va acompañando a las personas y ellos como indígenas van descubriendo que realmente uno está a favor de ellos, ellos después piden espontáneamente los sacramentos y participar. Pero ellos son desconfiados. Y ellos no les van a dar la confianza de primera llegada a una persona extraña. Ellos son muy cautelosos, muy reservados, y hasta que no conocen realmente que está a favor de ellos y que los ayuda y que los acompaña y que incluso en algunos momentos los defiende de otras cosas, entonces ahí ellos van buscando la forma también de entrar. Eso lo viví en Bolivia, y entonces ahora allá pues tengo como esa experiencia y lo hago. Claro. Pero sí hay algunos sacerdotes que vienen del interior del país que sí sienten esa frustración, y entonces a veces se desaniman. Que yo estuve aquí en el día y que no llegó nadie a la de Eucaristía, que yo visité las comunidades y que no acudieron al llamado. Eso a veces a los sacerdotes que no tienen de pronto mucha experiencia en ese campo se sienten desanimados, y pues claro, ahí afecta un poco a mí que estoy ahora como obispo, ¿no? Claro. Porque es un poco difícil motivarlos, insistirles de que ahí hay que hacer es una presencia más tranquila, más serena, del saludo, del conversar con ellos, bueno, pero pues no sé qué tanto conocerán los que lo nombran a uno como obispo, pero creo que ese punto fue lo que tuvieron en cuenta para nombrarme a mí, ¿sí? Toda esa experiencia que había tenido usted en Bolivia es lo que se necesitaba aquí. Es como que un proceso muy orgánico, solo se va desarrollando, ¿verdad? Primero es esa confianza, ya después ellos mismos pueden pedir más sobre la fe. Entonces, ya nos comenta usted que la Iglesia está muy involucrada en cuestiones de educación. ¿La Iglesia participa también de algunos otros servicios sociales, como por ejemplo cuestiones de salud? Bueno, salud no tanto en este momento, pero un trabajo que sí hacemos y que es como la parte más, diríamos, más fuerte de la pastoral social del vicariato, y es la ayuda a los migrantes, de manera especial venezolanos. Es cierto, justo, qué bueno que entra al punto, porque era uno de los puntos muy importantes que tenía. Ustedes están ubicados muy cerca de la frontera con Venezuela, y este tránsito de los migrantes pues cada vez es mayor, y es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. ¿Cómo participa la Iglesia frente a este reto? Pues el migrante llega, y también llegan colombianos que estuvieron en Venezuela, pero que dadas las circunstancias que viven, deciden volver a la patria, pero llegan, como decimos, con los brazos cruzados, sin recursos de nada. Ellos llegan a la parroquia, principalmente a la catedral, llegan allá, alguna ayuda. Nosotros hemos tenido el apoyo de unas fundaciones que nos ayudan para ese caso, para los migrantes, y nos envían algunos recursos. Con esos recursos económicos, una de las primeras gestiones que uno hace es conseguirles un arriendo, para que paguen un arriendo en alguna casa por ahí, al menos por 3 meses.
para que ahí lleguen con su familia, miren a ver cómo buscan la forma de conseguir un trabajo, de organizarse, y eso, por 3 meses se les explica, vea, no tenemos más, porque son muchas las personas que llegan, pero esa es una gran ayuda. Cuando llegan algunas personas también, hay una fundación, HelpAce, que ayuda directamente a los vulnerables, a las personas ancianas. También, por ejemplo, si hay alguna persona discapacitada, hay preferencia por ellos, entonces a ellos sí se les da también ayuda, diríamos, de medicina, de enviarlos al hospital, de acompañarlos. Hay unos psicólogos que les dan orientación, ánimo, van y visitan las casas, sí, les acompañan, se hacen algunas actividades de tipo manual. Hay una tarea bonita que estamos haciendo ahora, y es que se consiguen materia prima para que ellos, como son indígenas, muchos de ellos también, elaboren artesanías. Y como llega bastante turista ahí, y cada día van llegando más turistas, sobre todo traído por los ríos, entonces venden esas artesanías. Ese ha sido un medio, y eso la iglesia les da la materia prima, y las maestras o maestros que les enseñan, que son de ellos mismos, les enseñan cómo elaborarlos. Es para mí emocionante mirar ese grupo de niños allá, indígenas, la gran mayoría, trabajando y elaborando esas artesanías, y gracias a Dios se venden. Y poco a poco generan recursos para ellos mismos. Sí. Ahora, los migrantes que llegan a Puerto Carreño, ¿son de paso o se establecen ahí? Son muy, ¿cómo diríamos la expresión? Porque es que varios o muchos de ellos son indígenas, y ellos dicen, nosotros no entendemos de fronteras. El río Orinoco, el río Meta, es nuestro río. Nosotros pasamos para allá, para acá, y pues el río Orinoco es el límite, digamos, allá en Venezuela, a este lado Colombia, y el río Meta también tiene una parte que es lo mismo. Limita con Venezuela, con Colombia, y allá con el departamento del Arauca. Y ellos no tienen ese sentido de frontera. Pasan por una, pasan al otro lado, vienen, piden alguna ayuda, si no consiguen se van para otro lado, pero generalmente van de paso. Si algunos consiguen algún trabajo, se quedan. Ahí hay algunos que desafortunadamente se quedan en unas condiciones muy inhumanas, que hace referencia a su programa. Donde Dios llora. Donde Dios llora. Y es que realmente, pues, son personas que llegan sin ningún recurso, toman un lote ahí a invasión, y sus casas es de plástico. Arman unas varitas, unos palos con un plástico, y ahí se acomodan sin acueducto, sin alcantarillado, sin energía eléctrica, claro, con ese calor tan fuerte que hace, porque hace un calor sofocante en la noche. Por ejemplo, yo no entiendo cómo podrán dormir sin un ventilador, pero esa es la realidad que viven varios de ellos. Algunos son recursivos, se ponen aunque sea a trabajar en alguna finca, de pronto trabajan en un restaurante, y poco a poco van. Otros definitivamente dicen, no, nos vamos, y se van. Realmente no sabemos para dónde, pero se van. Esa es la situación. Pero dado las circunstancias últimas de lo que sucedió en Venezuela, creo que conocemos de la situación de cómo el gobierno se quiso quedar ahí después de las elecciones, eso aumentó mucho. Y nos preocupa mucho, porque es que no podemos socorrer, por más que queramos, a mucha gente. Claro. Pero entonces ustedes sí sintieron que después de las elecciones
Aumentó Claro. la migración. Aumentó la migración. Y entre ellos colombianos que trabajaban también. Estaban allá. Sí, aumentó. Su Excelencia, ¿tiene apoyo, tiene ayuda de religiosas, de mujeres religiosas trabajando ahí en su área? No, en este momento no. Hubo una comunidad de las hermanas dominicas de la Presentación en primavera, también estuvieron allí en Puerto Carreño, pero cuando yo recibí no había ninguna comunidad religiosa femenina y masculina, solamente los misioneros redentoristas. Como usted. ¿Y cuántos sacerdotes tiene, monseñor? En este momento tenemos ahí 13 sacerdotes y un diácono permanente. Somos los que trabajamos. Y pues diríamos que no estamos del todo mal, porque pues no son tampoco muchos los municipios, ni las extensiones, ni las familias. Calculamos que el vicariato tiene más o menos unos 57,000 habitantes. Esos 57,000 habitantes que están, la gran mayoría, unos 30,000 en Puerto Carreño, y Puerto Carreño pues tiene 4 parroquias, y esas 4 parroquias, si uno hace el equilibrio, que cada parroquia tenga de 10,000 habitantes, menos, digamos, de unos 7,000 habitantes, pues no está tan mal atendido, diríamos así. Claro. Y ya en Primavera, que es otro pueblo, municipio grande, hay 2 parroquias, más o menos son unos 20,000 habitantes, pues así los otros, Santa Rosalía, etcétera, está un sacerdote. Diríamos que la parte como que más nos preocupa es un poco la parte económica para poder evangelizar, porque el medio de transporte es muy costoso. Si es por aire, costoso. Si es por tierra, lo mismo. Si es por agua, igualmente. Entonces, un sacerdote párroco en una comunidad, pongamos Santa Rosalía, dice, yo me voy a visitar a una comunidad, una vereda, como llamamos. Pues resulta que gasta en combustible, si se va en moto o en carro, gasta, por decir un ejemplo, 200,000 pesos y recoge 20,000. Sí, entonces, esa es una situación que el párroco, aunque tenga mucho espíritu misionero, pues a veces se ve limitado porque... Claro, por los recursos. Por los recursos. Se nos acaba el tiempo, Su Excelencia, pero me gustaría oír de usted, ¿qué es lo que le gustaría a usted que la Iglesia Universal, especialmente los que nos ven a través de estos programas, que es en Latinoamérica y en Europa, qué es lo que le gustaría a usted que la gente supiera de su vicariato, de Puerto Carreño? Que se queden con qué mensaje. A ver, una cosa que me gustaría que el pueblo supiera, nuestros católicos, es que evangelizar no es solo predicar. Que evangelizar es, diría yo, que amar, como decía Jesús, amar y amar sirviendo. Entonces, el sacerdote de allá, el misionero de allá, sabe que si él se pone solamente pensando en hacer culto, pues se queda ahí solo porque casi no le llega a nadie. Pero que evangeliza, como lo hace uno de los sacerdotes, por ejemplo, que estudió y sabe mucho de apicultura y les está enseñando a la gente cómo se hace para elaborar la miel y con las colmenas. Y me llama a mí mucho la atención que lo llaman, Padre, venga y nos ayuda. Y él va y con paciencia les va enseñando cómo hacer para que se produzca la miel. Y otros sacerdotes que en su trabajo de educación, de compañía, de ayudarles a hacer mingas, de ayudarles a... Esa parte me parece muy importante que sepan, que evangelización no es solamente predicación, ni solamente el culto, sino que es todo
integral. Qué bonita frase dijo, ¿eh? Sí. Es amar y amar sirviendo. Amar sirviendo. Y ahí los misioneros que van entendiendo eso se sienten bien porque se sienten útiles. Y creo que es muy importante saber que también el pueblo llanero y allá de Puerto Carreño puede ser que no sean muy, diríamos así, de rezos, pero son muy solidarios. Es algo que me llama a mí la atención, que si usted va en su carro, su camioneta, así, se varó y cruza otro, no lo deja ahí. Siempre, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde mandamos? Siempre son así, muy solidarios. Que se le dañó la moto a un sacerdote o a una persona, se le dañó la moto por allá en plena sabana, pero cruzó otro en moto y no lo deja solo. Eso me parece a mí muy bonito. Además, cuando se hacen algunas actividades de tipo, diríamos, eclesial para recoger algún fondo, pues sabe que la gente son generosas, sobre todo los comerciantes, ¿sí? El templo, la catedral, le hemos puesto muy bonita porque pues llegan muchos turistas y vale la pena que el templo esté bonito, y ha sido con la colaboración de la gente. De la misma gente. Sí, la gente, ya le digo, son poco orantes, diríamos así, en el templo, poco, pero son solidarios, son colaboradores cuando hay necesidad. Y son personas que esperan del misionero un amigo, un servidor, un guía, que más que estar allá en templo, estás con ellos en el lugar de compañero en las compañeros, sí. Y aunque es un reto porque necesita uno siempre como prepararse para eso, es agradable sentir ya después eso, que lo sienten a uno como se dice, un compañero de camino. Así es. Sí. Pues Su Excelencia, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó para conocer más acerca de esta maravillosa labor en esta parte de Colombia. Muchas gracias. Vale. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones para todos. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en Colombia, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.